Doña Rosa. Mi nombre es Javier, y mi vida en la bulliciosa Ciudad de México solía ser tan común como la de cualquiera. Trabajaba en una pequeña tienda de antigüedades, rodada de objetos que contaban historias del pasado. Fue precisamente en ese ambiente, entre reliquias olvidadas, donde comenzó mi pesadilla. Un día, al regresar a casa, encontré un paquete misterioso en la puerta, sin remitente ni nota, solo una caja de cartón que emanaba un aire de misterio. Al abrirla, descubrí un muñeco de vudú. Su semblante, meticulosamente elaborado, parecía reflejar mi propia imagen. Preguntas sin respuesta danzaron en mi mente mientras sostenía la figura en mis manos. La noche que siguió marcó el inicio de una serie de acontecimientos inquietantes. Extraños sueños me envolvían en sombras y sentí una presión en mi pecho al despertar. Los días transcurrían entre episodios de fatiga y una sensación constante de estar observado. La línea entre la realidad y la paranoia se volvía cada vez más tenue. En la tienda, los objetos antiguos cobraron vida propia. Estatuas que parecían seguirme con la mirada y espejos que reflejaban imágenes distorsionadas me acechaban a cada rincón. Mis compañeros de trabajo notaron mi cambio, pero mis intentos de explicarles la razón eran recibidos con escepticismo y risas nerviosas. Fue entonces cuando busqué a un experto en lo oculto, alguien que pudiera arrojar luz sobre mi creciente pesadilla. En los barrios de Ciudad de México, encontré a Doña Rosa, una vidente que afirmaba tener conocimiento en artes místicas. Al mostrarle el muñeco de vudú, sus ojos se llenaron de inquietud. Doña Rosa reveló que el muñeco estaba impregnado con energías oscuras y que alguien había realizado un trabajo destinado a afectarme. El por qué aún era un misterio, pero ella insistió en que debía romper el hechizo antes de que mi vida se sumiera por completo en la espiral de lo sobrenatural. Los rituales comenzaron en su pequeña tienda, un lugar lleno de inciensos y murmullos de palabras incomprensibles. Cada ceremonia era como un enfrentamiento con lo invisible, una batalla por mi propia alma. Las noches se volvieron un desfile de sombras y susurros, pero Doña Rosa persistió, decidida a desentrañar el enigma que se cernía sobre mí. Sin embargo, cuanto más se adentraba en la búsqueda de respuestas, más complicado se volvía el tejido de lo sobrenatural. Se descubrieron hilos que conectaban mi vida con eventos pasados, y los objetos de la tienda de antigüedades, que antes eran simples testigos silenciosos, se revelaron como portadores de historias oscuras. La venganza y la envidia se entrelazaban en un tapiz de magia negra que amenazaba con envolverme por completo. En cada giro, los lazos entre mi existencia y el muñeco de vudú se volvían más fuertes. Doña Rosa, a pesar de su habilidad en las artes místicas, se enfrentaba a fuerzas que trascendían su comprensión. El tiempo se volvió un enemigo mientras la espiral de lo sobrenatural se cerraba a mi alrededor. Las noches eran interminables, llenas de susurros indescifrables y sombras que se deslizaban por las paredes. La Ciudad de México, antes un refugio de vida vibrante, se volvió un laberinto donde los límites entre lo real y lo místico se desvanecían. Doña Rosa, en su última tentativa por romper el hechizo, exploró rituales más arriesgados. Velas titilantes y cánticos incomprensibles llenaron su tienda, pero cada esfuerzo parecía avivar las llamas de lo paranormal. La tensión en el aire era palpable, y un presentimiento de que el desenlace se acercaba se aferraba a mi ser. En el cenit de la última ceremonia, la tienda vibró con una energía sobrenatural. Sombras se retorcían en las paredes, y una presión insoportable llenó el espacio. De repente, como un eco distante, una risa malévola resonó en el aire. El muñeco de vudú, ahora animado por una entidad oscura,
se convirtió en el epicentro de la tormenta sobrenatural que azotaba la tienda. Doña Rosa, con ojos de determinación, enfrentó a la entidad con palabras de poder y gestos místicos. El enfrentamiento entre lo humano y lo sobrenatural alcanzó su clímax en ese momento. El muñeco de vudú se desvaneció en humo oscuro. La risa malévola se desvaneció y la tienda recuperó su calma, aunque marcada por los estragos de la batalla. Doña Rosa, agotada pero triunfante, me aseguró que la conexión entre mi vida y el muñeco de vudú se había roto. Aunque la tienda oscura había sido expulsada y la conexión con el muñeco de vudú rota, las secuelas de la batalla sobrenatural quedaron grabadas en mi existencia. La Ciudad de México, antes un laberinto de calles familiares, se volvía un escenario de sombras que amenazaban con deslizarse nuevamente en mi vida. Doña Rosa, con sabiduría y preocupación en sus ojos, me aconsejó que permaneciera alerta. Las fuerzas oscuras eran persistentes, y aunque la amenaza inmediata había sido disipada, el velo entre lo real y lo sobrenatural seguía siendo frágil. Las noches ya no estaban plagadas por sombras activas, pero la tensión residual permanecía en el aire, como una melodía inquietante que persistía en el silencio. Decidí cerrar la tienda de antigüedades y alejarme de las reliquias que habían sido testigos de mi encuentro con lo sobrenatural. Ciudad de México, con sus callejones estrechos y sus plazas bulliciosas, se volvió un lugar de memoria marcada por la lucha entre la luz y la oscuridad. Comencé una nueva etapa tratando de dejar atrás los eventos que habían dejado cicatrices en mi alma. Aunque las noches ya no estaban plagadas por el murmullo de lo paranormal, la sombra de lo desconocido se mantuvo a mi lado. La experiencia me enseñó que en una ciudad donde los límites entre lo tangible y lo esotérico son difusos, la línea entre lo seguro y lo peligroso es tenue como un hilo invisible. Los años pasaron, pero el encuentro con el muñeco de vudú dejó su marca en mi percepción del mundo. A medida que Ciudad de México continuaba su ajetreada rutina, yo llevaba conmigo la certeza de que la magia y lo sobrenatural eran parte intrínseca de la urbe. Historias de lo inexplicable flotaban en el aire, compartidas en susurros cautelosos entre los habitantes de la ciudad. Doña Rosa, aunque envejecida, continuó su labor con las artes esotéricas. Su tienda se volvió un punto de encuentro para aquellos que buscaban respuestas a lo desconocido. En sus ojos aún brillaba la chispa de quien había enfrentado las sombras y había emergido victoriosa. Mi vida finalmente encontró una relativa calma, pero la experiencia dejó la certeza de que en Ciudad de México las barreras entre lo real y lo sobrenatural son frágiles, y las historias de lo paranormal se entrelazan con las vibraciones diarias de la metrópolis. Al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que la batalla contra el muñeco de vudú fue solo una manifestación de un tejido más amplio de lo inexplicable. Ciudad de México, con su caótica energía y su rica historia, se volvió un escenario donde lo mágico y lo mundano coexisten en un ballet eterno. Aunque el velo entre los mundos permanecía en constante cambio, decidí abrazar la incertidumbre y aceptar que en una ciudad donde los susurros de lo paranormal se mezclan con el bullicio diario, la vida misma es un enigma que se despliega con cada paso en las calles adoquinadas y las calles estrechas de la Ciudad de México. El muñeco vudú. Mi nombre es Ana Julia. Hace muchos años conocí a un hombre llamado Daniel. Era encantador, inteligente y tenía un corazón amable. Desde el momento en que lo vi, supe que quería pasar el resto de mi vida con él. Sin embargo, había un pequeño problema. Daniel no sentía lo mismo por mí. Desesperada por tenerlo a mi lado, decidí recurrir a medidas desesperadas. Me sumergí en el mundo de la magia negra y la brujería, buscando un hechizo poderoso que pudiera cambiar su corazón. Fue entonces que descubrí el antiguo arte del vudú,
Con una determinación inquebrantable, comencé a recolectar los ingredientes necesarios para el ritual. El muñeco de vudú era el elemento clave y debía ser lo más parecido posible a Daniel. Utilicé cabellos suyos, una prenda de ropa y una fotografía para darle vida a la figura. Cada puntada que daba en el muñeco era un reflejo de mi deseo de estar con él. Una noche oscura y tormentosa, me aventuré a un antiguo panteón abandonado en las afueras de la ciudad. Allí, en medio de las tumbas desmoronadas, comencé el ritual. Recité palabras antiguas y misteriosas mientras enterraba el muñeco en un rincón apartado del cementerio. En ese momento, una ráfaga de viento helado me envolvió, haciéndome temblar de emoción y miedo. Sabía que había despertado fuerzas oscuras y desconocidas, pero estaba dispuesta a enfrentar cualquier consecuencia con tal de tener a Daniel a mi lado. Poco después del ritual, comencé a notar cambios en la actitud de Daniel. Se volvió callado y distante, y a veces parecía perdido en sus pensamientos. Aunque me preocupaba, no podía evitar sentirme triunfante. Mi hechizo estaba funcionando. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los cambios en Daniel se volvieron más intensos y perturbadores. Su rostro se volvió pálido. Sus ojos perdieron ese brillo especial que solían tener. Parecía como si una sombra oscura lo siguiera a todas partes. Poco a poco, empecé a darme cuenta de que había cometido un error terrible. El hechizo de vudú no solo había afectado a Daniel, sino que también había desatado una maldición sobre mí misma. Me sentía atrapada en un ciclo interminable de dolor y desesperación. A medida que la maldición se intensificaba, la línea entre la realidad y la fantasía se volvía borrosa. Escuchaba susurros en la oscuridad y tenía visiones aterradoras de la figura del muñeco de vudú persiguiéndome. Me sentía perseguida, atormentada por mi propia creación. Me encontraba en un constante estado de incertidumbre, sin saber si lograría deshacer el hechizo que me ha atrapado en esta pesadilla, o si estoy condenada a vivir en este tormento por el resto de mis días. Cada noche, cuando cerraba los ojos, las imágenes del muñeco de vudú y su mirada penetrante me invadían, recordándome mi error y mi desesperada búsqueda de amor. A medida que el tiempo pasaba, la línea entre la realidad y la fantasía se volvía cada vez más borrosa. Me encontraba atrapada en sueños perturbadores, donde el muñeco de vudú cobraba vida, acechándome en cada rincón de mi mente. Despierto sudando y temblando, incapaz de discernir si lo que he experimentado es real o simplemente una creación de mi subconsciente. Los días se desvanecen en una neblina de confusión y miedo. Las personas que me rodeaban notaban mi estado de desesperación y evitaban mi presencia, temerosos de lo que pudiera desencadenar mi presencia en sus vidas. Me había convertido en un espectro, una sombra de la mujer que solía ser. A veces, en mis momentos más lúcidos, me preguntaba si Daniel también estaba sufriendo las consecuencias del trabajo oscuro que realicé. ¿Estaría atrapado en un mundo similar al mío, luchando por encontrar la salida? ¿O había sido consumido por la oscuridad que lo rodeaba? La soledad se había convertido en mi única compañera constante. Me despertaba en medio de la noche, escuchando susurros lejanos y el eco de pasos sigilosos. La sensación de ser observada nunca me abandonaba, y aunque intenté ignorarla, sabía que no podía escapar de la presencia que me seguía a todas partes. Mi única esperanza era encontrar respuestas,
Busqué en antiguos libros de magia y ocultismo, en la esperanza de hallar algún conocimiento que me ayudara a deshacer el hechizo que tanto dolor había causado. Pero cada página que pasaba solo me sumergía más en la oscuridad, sin encontrar ninguna solución tangible. Así que así estaba, en medio de esta historia sin un final claro. Mi destino seguía siendo incierto, atrapada en una telaraña de mi propia creación. No sabía si alguna vez encontraría la paz y la redención que tanto anhelaba, o si simplemente me perdería en las sombras para siempre. Desesperada por encontrar una solución y liberar a Daniel de la maldición que había caído sobre él, decidí buscar ayuda fuera de los límites de mi conocimiento. Me adentré en el mundo de la magia blanca y la espiritualidad, buscando a alguien que pudiera ayudarnos. Fue entonces cuando escuché hablar de un santero conocido por su sabiduría y habilidad para romper trabajos oscuros. Sin dudarlo, busqué contactarlo en las afueras de la ciudad, con la esperanza de que pudiera liberar a Daniel de su tormento. El santero, de nombre Eliseo, era un hombre de aspecto sabio y sereno. Me recibió con amabilidad. Compartí con él la historia del trabajo de vudú que había llevado a cabo y cómo había afectado a Daniel, y le supliqué que nos ayudara a romper la maldición. Él observó detenidamente a Daniel un par de minutos, mientras yo terminaba de darle detalles de todo lo que había usado en ese ritual. El santero escuchó atentamente y asintió con comprensión. Sabía que no sería un trabajo fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo. Preparó un altar con velas, hierbas y objetos sagrados, y comenzó a recitar palabras en un idioma antiguo y desconocido. A medida que el santero realizaba el ritual, sentí una energía poderosa llenar la habitación. Los latidos de mi corazón se aceleraron, llenos de esperanza y miedo al mismo tiempo. Observé con ansias mientras el santero invocaba a los espíritus y canalizaba su energía para liberar a Daniel de su prisión mágica. Finalmente, con un último suspiro, el santero concluyó el ritual. El aire se volvió pesado y silencioso, y sentí una extraña calma llenar la habitación. Miré a Daniel esperando ver algún cambio en su expresión. Entonces, ocurrió algo mágico. Vi cómo la oscuridad que había envuelto a Daniel durante tanto tiempo comenzó a disiparse lentamente. Su rostro se iluminó con una sonrisa cálida y genuina, y sus ojos recuperaron su brillo característico. Daniel me tomó de la mano, agradecido y emocionado por haber sido liberado de la maldición. Estábamos llenos de gratitud hacia el santero, quien nos había brindado una segunda oportunidad en medio de la desesperación. Con el corazón lleno de esperanza y una conexión más fuerte que nunca, Daniel y yo nos embarcamos en una nueva etapa de nuestras vidas, agradecidos por haber encontrado la redención y la liberación. Cada uno tomó rumbos diferentes. Desde entonces, hemos vivido una vida llena de amor, comprensión y respeto mutuo. Nos convertimos en amigos y terminamos ayudando a otros que han caído en el mismo camino oscuro en el que una vez estuvimos. La historia de nuestro pasado ha dejado una marca en nuestras almas, recordándonos la importancia de la elección y la responsabilidad de nuestras acciones. Aunque hemos superado esta prueba, nunca olvidaremos el poder destructivo de la magia negra y la necesidad de buscar ayuda cuando nos enfrentamos a situaciones tan oscuras. Encontramos nuestra tranquilidad y ahora vivimos una vida llena de amor y felicidad, pero siempre recordamos la lección aprendida y nos esforzamos por ser guardianes de la luz en un mundo lleno de sombras.